Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis 14, versículos 19 y 20. En esta mañana nos corresponde terminar el capítulo 14, nuestro estudio, y vamos a terminarlo con una nota muy interesante de justicia de parte de Dios, ¿sí? El capítulo 14 es amplio en notas de justicia, de elementos de juicio de Dios, especialmente sobre los incrédulos. Una esperanza no solamente con relación al carácter de Dios, sino también una esperanza para nosotros como iglesia. Con mucha frecuencia los creyentes nos sentimos un poco desamparados. Hay momentos en la vida, en las circunstancias diarias, en que sentimos que Dios nos dejó a la deriva, ¿sí? Que vemos tanta maldad, no solamente en nuestro corazón, sino tanta maldad en el mundo, que a veces nosotros decimos, bueno, ¿y cuándo se resolverá esto? Cuando vemos las noticias, cuando vemos tantas realidades de dolor, de maldad, de crueldad, a veces nos sentimos supremamente desconsolados. Y a veces decimos, ¿cuándo se va a resolver esto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo parará la injusticia, la maldad, el abandono en el cual a veces sentimos que estamos? Y no solo lo sentimos nosotros. Los escritores bíblicos en varias oportunidades dijeron, Señor, ¿por qué estás tan lejos de nosotros? ¿Por qué nos has desamparado? El salmista en varias oportunidades dice, Señor, ¿por qué siento que estás tan lejos? ¿Por qué nos dejas en dolor, en angustia, en soledad y no vienes a socorrernos? Nosotros sabemos que el Señor no está lejos, Él está cerca. Eso lo sabemos por principio, por norma. Pero aún así nuestros sentimientos a veces nos indican como que Dios estuviera lejos y como que se hubiera ido por allá a un viaje y no regresa. Y por eso en el clamor del quinto sello, capítulo 6, versículo 9, dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el versículo que nos ocupa hoy dice así, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del patio salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. El pasaje que nosotros tenemos hoy es un pasaje bastante complejo y se ha prestado para que muchos hagan interpretaciones o aplicaciones erróneas. ¿De qué está hablando este pasaje? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente quiere decir? Porque habla de una cosecha, de una vendimia, habla de un proceso de trituración de unas uvas en un lagar, y luego habla de una sangre que llega hasta el freno de los caballos. Estamos casi como en una piscina de sangre. ¿Sí? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere ese texto? ¿Cómo lo podemos entender nosotros adecuadamente para no desviarnos? El título que yo le he puesto a la prédica hoy es un título supremamente interesante. Es Venganza, ven. Venganza, ven. Eso le dijo el ganso a la gansa. Ven, gansa. Y el título es Venganza, ven. Nosotros hemos aprendido algo en la escritura. Nosotros hemos aprendido que somos vengativos y que nosotros quisiéramos vengarnos de nuestros enemigos y que muchas veces lo hacemos y que hay como un dulce sabor en la venganza, que hay como un placer, como una sensación de satisfacción cuando podemos vengarnos de alguien que pues pensamos o creemos que nos ha hecho daño. Sin embargo, la Biblia también nos dice algo y es, mía es la venganza. Es decir, no tenemos permiso, no tenemos derecho a vengarnos a nosotros mismos. Pero algo que yo quiero que aprendamos en esta mañana es, aunque no tenemos derecho a vengarnos, sí tenemos permiso a pedirle a Dios que se vengue. Tenemos ese permiso, eso no es pecaminoso. Es un permiso, es un derecho legítimo que tenemos nosotros como hijos de Dios, como creación de Dios, de suplicar a Dios, de reclamar a Dios que Él se vengue en favor nuestro. No de manera maldadosa o cruel, sino de acuerdo al carácter de Dios y para su propia gloria. Cuando nosotros decimos, ven Señor Jesús, ¿recuerda?
Maranata, ven Señor Jesús, también estamos diciendo, venganza, ven. Porque cuando el Señor venga por su iglesia, no solo viene por su pueblo, Él también viene a juzgar a los incrédulos. Entonces, implícitamente, cuando nosotros decimos, Señor, te estamos esperando y queremos que vengas por nosotros, también estamos diciendo, véngate de nuestros adversarios y véngate de aquellos que han sido enemigos tuyos a lo largo de la historia de la redención. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros suplicamos venganza de parte de Dios contra nuestros enemigos, realmente no estamos pidiendo una venganza de manera mala o nociva. Lo que estamos suplicando es que haya justicia. Porque la venganza que Dios obra en favor de nuestros enemigos o en contra de nuestros enemigos no es tiránica o déspota, sino que es justa, bien dosificada y bien medida. Entonces, lo que estamos nosotros acá al final del capítulo 14 es ante un hecho de venganza. Dios se va a vengar. Dios lo advirtió desde Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, cuando dice que de la simiente de la mujer vendrá el Salvador, también dice que la simiente de la mujer herirá o castigará o pisoteará o machucará la cabeza de la serpiente. Y eso es lo que se va a describir acá, es un hecho de venganza que está predicho, que está pronosticado y que se va a cumplir aquí, prefigurado a través de una cosecha, y es la cosecha de la uva y la recolección de la uva. Entonces no se asusten acá, hermanos, porque todo el pasaje que vamos a ver hoy es de venganza, pero no es la venganza nuestra, sino es la venganza que Dios toma en honor a su gloria, pero también en defensa de su pueblo. Dios ha prometido defender a sus hijos. Dios lo ha prometido y nosotros lo creemos. Dios ha prometido que va a defender a su pueblo y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dios ha prometido que ninguna arma forjada contra su pueblo prosperará y que Él detendrá toda arma o toda lengua lisonjera o todo enemigo que se levante de manera astuta y malvada contra su pueblo. Eso lo ha prometido el Señor, nosotros lo hemos visto, lo hemos testificado, pero también lo estamos esperando. Dios siempre ha tomado venganza de nuestros enemigos. ¿Se acuerdan qué hizo con Caín, que se levantó contra Abel? Tomó venganza, Dios tomó venganza. ¿Se acuerdan Dios qué hizo contra los hombres que eran malos en la época de Noé? Tomó venganza, enviando un gran diluvio y destruyéndolos. En la época de Sodoma y Gomorra, Dios tomó venganza. Y así sucesivamente contra Egipto, contra Siria, Persia, Babilonia, contra Nínive, contra todas las ciudades que se han levantado contra Dios, que se han llenado de maldad, Dios se ha vengado de ellas. Eso no lo ha hecho el azar, Dios ha tomado venganza. Entonces aquí estamos en el capítulo 14 al final ante dos cosechas, la cosecha del trigo, que es la cosecha de los hijos de Dios, y luego la cosecha del vino, que en este caso se llama la vendimia, es decir, el vino o la uva mejor que se recoge para proceso de vino. Entonces lo que dice el texto aquí es, y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra. Recuerden que el anterior decía que se escuchó una voz que decía, las uvas están maduras, deben ser recogidas, y el que estaba sobre la nube recibió la orden del que estaba en el templo, mete tu hoz y corta, porque es el momento. Luego ahora dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra. ¿De cuál ángel estamos hablando? Del que estaba sentado sobre la nube, esperando la orden de venir. Y el que estaba sentado sobre la nube, ¿se acuerda qué comparación se hace en los versículos anteriores? Era semejante al Hijo del Hombre, es decir, al Hijo de Dios hecho hombre. Sí, a Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Y ahora dice, y ese ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Lo primero que nos va a decir en el versículo 19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra. Esa primera palabra es una palabra muy fuerte. Recuerden que esa palabra fue la misma que se usó cuando apareció un dragón en el cielo. ¿Qué hizo Dios con ese dragón?
lo arrojó, ¿sí? La palabra arrojar aquí tiene que ver con botar con violencia, o tirar, o lanzar violentamente. Y eso ya nos denota un elemento de venganza, de juicio. Si estamos cogiendo uvas para un proceso cuidadoso, pues obviamente no se van a arrojar con violencia. Si el que va a recoger la uva corta con violencia las uvas, ¿qué va a pasar con el fruto? Las daña, las revienta y se oxidan o se fermentan antes de tiempo. Aquí dice que este ángel arrojó su hoz sobre la tierra. Es decir, desde el cielo a la tierra lanzó la hoz. Y recuerden que dijimos que la hoz era un elemento de juicio, o de corte, o de venganza. Este ángel arroja su hoz, es decir, toma esa espada o esa navaja, o en este caso, como lo registra ahí la Biblia, esa hoz aguda, cortopunzante, sobre la tierra. ¿Qué interés tiene al lanzar esa hoz sobre la tierra? Vengarse, cortar, juzgar, es un elemento de venganza. No dice que lanzó una corona sobre la tierra, ¿sí? O que echó oro sobre la tierra, ¿sí? O escarcha, como algunos esperan que caiga del cielo. No, dice que lanzó una hoz aguda, la arrojó con violencia, con fuerza, es decir, con ira, con indignación, porque es el momento del juicio. Esto es importante porque aquí no está hablando de que Dios va a recoger una uva y que esa uva son los creyentes. Esa vendimia claramente está hablando de que son los impíos y Dios no va a aguantar más, es el momento oportuno, Él arroja su hoz sobre la tierra, la lanza, primer elemento jurídico de venganza, de fuerza, de terror de Dios sobre la tierra. Y luego dice, y vendimió la viña de la tierra. Vendimió, recuerden que la vendimia era la recolección de uvas para el proceso del vino, no para consumo como alimento. Aquí está hablando de una uva que se recoge para un producto, para un comercio del vino, para procesar el vino. Vendimió la viña de la tierra. Recuerden que dijimos el domingo pasado que esa viña se refiere a toda su creación. Dios puso al hombre y la mujer en el Edén y les dijo, vivan para mi gloria. Pero la Biblia dice que el hombre se rebeló. Pero la viña que Dios estableció fue una viña buena. Sembró en el corazón su ley y ordenó al hombre y la mujer que vivieran para su gloria. Pero la Biblia dice que el hombre se desvió y se rebeló. Por lo tanto, ahora en la viña de Dios hay dos productos. Hay un producto para su gloria, que va a ser recogido en manojos y separado y llevado al granero. Pero hay otro producto que va a ser un poco aguardado en su recolección, que es para procesarlo para la uva, para la viña o para el vino, perdón, y ese producto son los impíos. Vendimió la viña de la tierra. Y luego la siguiente parte dice, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Esta parte se pone bastante interesante. No solo arroja la hoz con violencia, sino que ahora al cortar los racimos, ¿qué hace con ellos? Los echa, ¿sí? O los arroja, o los lanza con violencia. Normalmente, un cultivador o un vendimiador no podía hacer eso con la uva. Normalmente tenía que cortarlas con cuidado, depositarlas en unas bandejas con mucho cuidado, en unos canastos, no amontonar o apilar muchas uvas, sino no amontonar un racimo sobre el otro y llevarla con gran cuidado al depósito o al almacén o al lagar. Si él depositaba o apilaba o arrumaba muchos racimos de uva uno sobre otro, los dañaba, porque la uva es una fruta muy delicada y especialmente la uva para vino, que tiene una piel más delgada, corre mucho riesgo de que se dañe porque ya está madura. Está en un punto donde con cualquier cosa se daña. Y si se revienta la piel de la uva, inmediatamente se fermenta y se dañó y ya no sirve. Pero aquí dice que este vendimiador, que no es un ángel, sino que es el Hijo del Hombre, que está vendimiando la tierra, no solamente arroja la hoz con gran violencia, con gran fuerza, sino que ahora corta esos racimos y los echa, o los lanza, o los tira, o los arroja con violencia. ¿Cómo les parece? Eso es un segundo elemento de juicio. Dios lo puede hacer porque Dios se puede vengar, porque Él es Dios justo y soberano, y es juez absoluto, y Él tiene el derecho legítimo, y además el derecho eterno de vengarse.
no solo de los enemigos que Él tiene, sino de los enemigos que nosotros, los hijos de Dios, tenemos y que hemos acumulado a lo largo de los tiempos. Y muchos de esos enemigos son gobiernos, o son entidades civiles u organismos internacionales. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Hermanos queridos, aquí nosotros diríamos se echó a perder el proceso. Porque si las uvas se lanzan con violencia, se revientan. Y si se revientan, ya no se puede sacar vino. El propósito aquí de esta cosecha es vino. En 3 oportunidades en los textos está diciendo que era para vendimia, es decir, para producir vino. Y Dios va a producir el mejor vino porque es el más añejo. Llevamos 6.000 años añejando ese vino, esperando el momento oportuno para la producción. Las uvas están maduras y llegó el momento oportuno de procesar el vino. Pero Él echa las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Había varios procesos en el tema de la recolección. Primero el cultivo tenía que tener unas condiciones, luego la recolección, que era la vendimia, debía tener unas condiciones específicas y luego debía ser llevado con gran cuidado a un lugar que se llamaba el lagar. Había varios tipos de lagares en esa época o en la época antigua. Una forma, o el lagar era donde se procesaban las uvas o se machacaban o se trituraban o se pisoteaban. Entonces había varias formas. Una forma como se hacía, por ejemplo, de manera muy rudimentaria, era tomar 2 piedras y exprimir la uva, ¿sí? En una vasija o en un charol, en una olla, y se exprimía con 2 piedras con cuidado para no dañarla y sacar el jugo, ¿sí? Otra forma como se hacía era con 2 pedazos de madera, ¿sí? O con un madero. También se trituraba o se apretaba de tal manera que se sacaba el jugo, cuando eran en pequeñas cantidades. Pero cuando era un cultivo mayor y una viña más grande y el trabajo era más grande, entonces se tenía lo que aquí está diciendo un lagar. El lagar era como una alberca o como un pequeño depósito, ¿sí? Generalmente era una excavación o una roca y ahí la gente pisaba. En ese lagar, por lo menos los lagares podían entrar hasta 7 personas a pisar la uva. Ese era un trabajo, ¿sí? Estaban los que recogían la uva y luego estaban los que pisaban la uva. Aquí está hablando de un lagar, no está hablando de que fue con 2 piedras, ni con 2 maderas, sino que aquí fue un gran lagar, es decir, un depósito donde se echaba la uva ahí y luego se entraban varias personas a pisar. Imagínense cómo quedaba ese vino, por eso el vino es tan delicioso, porque tiene muchas esencias. Por lo menos estamos hablando de 7 esencias, ¿sí? Pisando y pisando y pisando. Ese era un proceso muy interesante, era muy festivo. La historia nos cuenta que cuando era el tema, en la época de la vendimia, en los grandes cultivos, pues las personas que eran seleccionadas para pisar la uva, pues estaban cantando. Y al ritmo de la música ellos pisaban la uva y así salía más jugo, ¿sí? Al ritmo de la danza o del cántico, ellos daban rondas y machacaban o pisaban o exprimían esa uva de tal manera que le sacaban todo el jugo. Es un trabajo muy interesante, ¿sí? Casi como una ronda, como una fiesta, como una celebración, una danza. Pero el propósito era machacar o exprimir la uva y sacar el jugo. Y luego después pues se tomaban el juguito y ahí hacían toda una celebración. ¿Sí? Los hebreos eran expertos en la vendimia, tenían grandes extensiones de tierra donde cultivaban uva y eran expertos en vendimiar y en sacar el jugo. Aquí dice, estas uvas, estamos hablando de los impíos, las uvas son los impíos, los incrédulos, los que han rechazado el evangelio, fueron cortadas con violencia por parte de Dios, del Hijo del Hombre, y luego son lanzadas con violencia en el gran lagar de la ira de Dios. Es decir, fueron lanzadas contra las peñas o contra la roca en la cual estaba puesto ese lagar, contra esa roca caliza donde tenían que ser exprimidas las uvas. Eso es lo primero que nos va a decir aquí con relación a las uvas. Dios lanza o echa o arroja las uvas en el gran lagar. Ahora, el primer lugar que encontramos aquí de esta mención sobre la ira de Dios tiene que ver con un lagar.
es decir, una roca, una piedra, donde van a ser lanzadas las uvas. Llama mucho la atención que este lagar tenga una descripción y no era el lagar común que conocían los hebreos, porque el lagar común era un lugar donde se producía y se comercializaba la uva, sacando el vino. Este es un lagar distinto. ¿Cómo se llama este lagar? El lagar de la ira de Dios. Es decir, estamos hablando de juicio, estamos hablando de venganza, estamos hablando de que Dios va a tomar cuenta de todas las acciones de los hombres y va a cobrar justamente, porque las uvas se maduraron, va a cobrar todo lo que ellos han hecho a lo largo de la historia de la redención. Esto es muy fuerte lo que está diciendo el texto. Estas uvas van a ser llevadas con cuidado a un depósito y tratadas con delicadeza, van a ser tratadas con dureza. ¿Por qué? Porque estas uvas se rebelaron contra Dios. El propósito de Dios fue que fueran uvas dulces. Y dice la Biblia que cuando Él fue encontró uvas ácidas, que no servían para el proceso o para el producto que Él quería sacar, y entonces Él las va a arrojar en el gran lagar de la ira de Dios. Ahora, ahí no termina la historia. Nosotros diríamos, si las cortó con violencia y las arroja con violencia, pues ahí se acabó, se destruyeron. Ya no hay más que hacer, porque si la uva se rompe o se revienta, pues ya no hay más que hacer, se dañó. Y ahí fue destruida. Ese es un pensamiento que tienen algunas sectas, que los incrédulos serán destruidos, por lo tanto no serán juzgados. Es decir, que el juicio termina con la destrucción. Si es así, entonces no habría juicio eterno. Pero la Biblia nunca dice que Dios va a destruir al incrédulo, dice que lo va a juzgar eternamente. Y en los textos anteriores decía que será lanzado al lago de fuego y azufre que arde por siempre. Entonces, al fin, ¿qué? O lo va a juzgar por siempre o lo va a destruir. ¿Cuál de las dos? Lo va a juzgar, porque Dios es justo. Así como la gloria perdura, el juicio contra el incrédulo también perdura. Luego dice en el versículo siguiente, no solamente que echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, sino dice que fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Es decir, echó y ahora pisó el lagar. Ya les mencioné a ustedes que normalmente en las haciendas hebreas, en las viñas o en los viñedos de los hebreos, eran varias las personas que participaban de esa tarea de pisar las uvas. Y era toda una fiesta, era una alegría, era risas y cantos haciendo esa tarea. Pero aquí no está hablando de que fuera una acción festiva, ¿sí? O que estuvieran regocijándose y cantando con alegría en este proceso. Aquí lo que nos está diciendo es que el Hijo del Hombre cortó las uvas, las lanzó al lagar y luego Él mismo las pisó. Y las pisó en el lagar fuera de la ciudad. Esto es importante, hermanos queridos, porque hay varios datos aquí. Primero, Dios las pisó, es decir, las uvas no se echaron a perder cuando las lanzó. Quedaron todavía intactas, es decir, aguantan para ser pisadas y para que se cumpla todo el proceso jurídico, judicial de cómo Dios tomó venganza sobre ellos. Y Él las pisó en el lagar. ¿Cómo se llama el lagar? El gran lagar de la ira de Dios. Pero también dice que ese lagar estaba fuera de la ciudad. Es decir, no estaba dentro de los muros de la ciudad. Y esto es importante, porque recuerden que en el capítulo 11 nosotros hablamos de que se dieron una vara o se dio una vara para medir y se midió a los que estaban dentro del templo, pero los que estaban fuera del templo, es decir, en el atrio, no se midieron, porque ellos fueron los que hollaban la ciudad, es decir, los que pisoteaban o los que dañaban la ciudad y la fe y la verdad. Ahora aquí nos está diciendo que este lagar estaba fuera de la ciudad, donde sucedió este evento o este hecho, donde el Hijo del Hombre pisó fuertemente estas uvas que eran enemigas de Dios o que eran antagónicas a la verdad. Y tenemos que inmediatamente irnos a Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15 que va a acontecer con la simiente de la serpiente? Que va a ser pisada o machacada o triturada
¿Por quién? Por el hijo de la mujer o el descendiente de la mujer, es decir, por el hijo del hombre, por Jesucristo. ¿Y dónde sucedió eso? ¿Dónde sucedió ese evento donde el hijo del hombre juzgó o vengó o pisoteó o machucó o exprimió a estos enemigos del evangelio? En el Calvario. En el Calvario, es decir, en el Monte de los Olivos o en el Olivar, ahí cerca de Getsemaní. Y eso sucedió fuera de la ciudad, cerca, pero fuera de los muros de la ciudad. Entonces cuando dice y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, lo que nos está diciendo es la ciudad quedó protegida. Esta venganza, este hecho judicial o de venganza sobre los enemigos de Dios y sobre Satanás no se da dentro de la ciudad. Porque recuerden que la ciudad en este contexto tiene que ver con el pueblo de Dios. O el templo tiene que ver con el pueblo de Dios. Entonces los hechos jurídicos reales tienen que darse fuera de la ciudad. En el capítulo 11 de Apocalipsis dice, tome esta vara de medir y mida a todos los que están dentro. Tome medidas. Pero la orden que se le da al sacerdote es no mida los que están fuera, porque ellos van a hollar la ciudad. ¿Recuerdan qué es hollar? Pisotear, machucar, despreciar, lastimar, romper, quebrantar los principios o el orden de la ciudad. Entonces, ¿quiénes fueron los que primero intentaron hollar la ciudad? No fue Dios. Fueron los enemigos de Dios, liderados por Satanás, que intentaron en primer lugar hollar la verdad, pisotear, despreciar la verdad. Génesis 3, y de ahí en adelante. Y luego en el capítulo 11 de Apocalipsis, ellos están afuera hollando la verdad, pisándola y despreciándola. No tienen ningún tipo de compasión, son inclementes. Entonces, ¿ahora qué dice el Señor? En el capítulo 11, a ellos no los midas, déjelos afuera, espere un poquito. Pero ahora en el capítulo 14, ¿qué dice? Llegó el tiempo. ¿El tiempo de qué? De hollar a los que hollan. De pisotear a los que pisotean. Y de tomar venganza de aquellos que quisieron destruir al Hijo de Dios. Ellos están afuera despreciando la verdad y ahora ¿qué dice el Señor? Vamos afuera, fuera de la ciudad, fuera de los muros, y voy yo mismo a tomar este hecho jurídico de pisotear o triturar o exprimir estas uvas como un acto de venganza. Por eso el Señor dice en muchos lugares de la Escritura, mía es la venganza. No nos venguemos nosotros mismos. Si nosotros nos hubiéramos vengado de esos enemigos, no hubiéramos hecho nunca un acto tan justo como el que el Señor hace. Pero aquí dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Entonces, ¿cuándo fue pisado ese lagar? Cuando Jesucristo murió en la cruz. Colosenses capítulo 2 dice que Él en la cruz anuló el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Y qué hizo con Satanás, que es el enemigo de Dios? Lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. ¿Cuándo se dio sentencia de una herida mortal de Satanás en la cabeza? En el Calvario, en la cruz, fuera de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad. A las afueras estaba el gran lagar. Entonces pudiéramos decir que este lagar fuera de la ciudad, pues sería la montaña de Getsemaní o del Monte de los Olivos, donde el Señor Jesús cumple jurídicamente esta sentencia. Entonces lo que nos está diciendo aquí es la venganza viene. Y no viene a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Dios va a tomar venganza. ¿Qué ha hecho con las uvas? Las está dejando que se maduren. Pero en el momento justo, Él las cortará y las echará con violencia y Él mismo las pisará. Ahora, recuerden cómo se describe al Hijo del Hombre en el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Recuerdan? Dice que de su boca sale una espada aguda, ¿sí? Que sus ojos son como llama de fuego resplandeciente, ¿sí? ¿Y cómo son los pies? ¿Recuerdan? De bronce bruñido, es decir, de bronce resplandeciente, de bronce incandescente,
refulgente. ¿Cómo van a quedar estas uvas si son puestas sobre una roca y el que tiene pies refulgentes, de bronce refulgente, las va a pisar? ¿Qué va a quedar? ¿Qué juguito queda? Muy interesante, porque acá lo que está diciendo es, este no es un proceso normal, cotidiano, de cómo se hacía el proceso de elaboración del vino, que eran personas descalzas, ¿sí? Es decir, con su propio pie o su piel, pisando y sacando el jugo. Eso es muy interesante y no es violento, es natural. Se exprimía con los pies, sin zapatos y sin medias y sin nada, simplemente con sus pies. Pisaban y sacaban el jugo. Aquí no está hablando de un proceso natural, sino un proceso sobrenatural, donde el Hijo del Hombre, que es descrito en el capítulo 1 de Apocalipsis, que tiene pies de bronce bruñido, que es un metal pesado y fuerte, viene y él mismo va a pisar el lagar que está fuera de la ciudad. ¿Cómo les parece, querida iglesia? Supremamente severo, fuerte, pero muy justo. ¿Desde cuándo estaban esas uvas siendo inclementes contra los creyentes? ¿Desde cuándo esas uvas, aún sin madurar, estaban levantándose contra la voz de Dios y la verdad de Dios? Despreciando la verdad, diciendo con que Dios os ha dicho, diciendo, ¿sabe Dios que no es así? ¿Desde cuándo? Desde Génesis, desde la primera pareja, viñedo, ¿sí?, que no quiso honrar a Dios y se rebeló contra Dios y se halló en el maldad, y luego rebeldía y obstinación, se vino contra Dios diciendo, no es así. Estamos en contra de la verdad, en contra del diseño, en contra de la vida, en contra de Dios, y lo vamos a sostener a lo largo del tiempo. Han logrado mucho, han logrado dañar, pisotear, mataron los profetas, exterminaron pueblos, lograron la dispersión de los creyentes. En este momento histórico han logrado muerte de muchos creyentes. Primero y segundo siglo de esta era cristiana, muchos creyentes fueron exterminados. Muchos. Recuerden que en los templos, las primeras 7 iglesias y muchas en Asia Menor fueron cerradas por estos inclementes guerreros, militares y gobernantes que se levantaron para hollar la verdad. ¿Y qué dice el Señor? Sello número 5, capítulo 6 de Apocalipsis. Señor, ¿hasta cuándo? Esperen un poquito, que las uvas todavía están verdes, ¿sí? Todavía no han madurado. Pero en el capítulo 14, ¿qué dice? Ya las uvas están maduras. Llegó el tiempo de cortarlas y vengarnos de lo que están sucediendo. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y ahora la parte siguiente del texto dice, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Este es el primer hecho de que de un lagar salga sangre, porque de un lagar sale vino, ¿sí? O sale el zumo, había varios productos que se llevaban al lagar, que eran las aceitunas, las manzanas y las uvas. Y de esos 3 productos que se pisaban o se machacaban, se sacaban productos para el consumo y para la medicina y también para el comercio. En este caso estamos hablando de una vendimia, es decir, de la uva. Pero es el primer caso, esto es un milagro en la historia, que se llevan uvas a un lagar y no sale vino, no sale zumo de uva o de jugo de uva, sino que sale sangre. ¿De qué estamos hablando? Del lagar salió, punto seguido, sangre. Y uno dice, ¿por qué sangre? ¿Por qué no salió jugo de uva? ¿Por qué no salió vino? ¿Por qué no salió fermento para el vino añejo y delicioso? ¿Por qué de este gran lagar, que es la ira de Dios, en el cual el Señor mismo, el Hijo del Hombre, lo pisa con esos pies de bronce, no sale jugo, sino que sale sangre? Aquí nos damos cuenta que está hablando de la venganza de Dios sobre los enemigos. Salió sangre, y no salió un poquito de sangre. ¿Cuánto salió? Una cantidad de sangre, ¿cierto?, que en centímetros cúbicos es mucho, y la altura en ese lagar, dice, llegó por lo menos a 1 metro.
o a 1,20 de altura, casi la mitad de mi estatura, 1,20. Es todo una piscina, pero no de uva, no de jugo de uva, no de vino para deleitarnos en ese producto de esa cosecha grande, sino de sangre. ¿Cuántas personas está hablando aquí? Algunos que se dedican a los cálculos dicen que probablemente por el tamaño del lagar que habla luego aquí de los 1.600 estadios y la altura, está hablando por lo menos de 30.000 millones de personas. ¿Y saben cuánta es la población actual? 7.000 millones. Y si ahí habla de 30.000 millones, es decir, superaría para llenar esta piscina o esta gran área del lagar muchísimas vidas, porque la sangre promedio de una persona es de por lo menos 4,5 litros, o 4,7 litros de una persona. Entonces, ¿cuántas personas se requeriría para llenar este lagar? Por lo menos 30.000 millones de personas. Es decir, ¿de qué está hablando entonces? Ese lagar reúne todos los impíos de todos los tiempos que han sido madurados y preservados para este día, donde el mismo Señor los exprimirá y sacará de ellos sangre. Génesis capítulo 4, la sangre de Abel tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Y por qué clama la sangre de Abel? Justicia, venganza. Sello número 5. Las almas de los mártires debajo del altar dicen: Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? ¿No vengarás nuestra sangre? Y el Señor, ¿qué dice? Espérense. Cuando el Señor murió en la cruz, recuerden que se reunieron personas de muchas naciones, grandes líderes políticos. De hecho, se amistaron algunos gobernadores y líderes políticos y militares que estaban enemistados, se enemistaron para legitimar este episodio de la muerte cruenta de Jesús, y ellos vieron que Jesús derramaba su sangre y se burlaban. ¿Se acuerdan? Cuando le pusieron la corona de espinas y salía sangre por las sienes de Jesús, ¿qué hacían esta gente? Se reían, se burlaban. Cuando Jesús dijo: tengo sed, se burlaron. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, allá en el olivar, ellos se burlaron. Dice la Biblia que se reían, se burlaban, meneaban la cabeza, hacían burlas, hacían ironías, ¿sí? Lo desnudaron, hicieron cualquier cantidad de vejámenes contra Jesús y contra los seguidores de Jesús. Ellos pisotearon la sangre de Jesús. Ellos tomaron en poco la sangre de Jesús, y dice la Biblia: cualquiera que hollar la sangre de Jesús no tiene más remedio, sino una horrenda expectación de juicio que devorará a los adversarios. Pero aquellos que pisotearon la sangre de Jesús, aquellos que no se inmutaron ante este crimen horrendo que hoy sería considerado de lesa humanidad, ahora tendrán que soportar la ira de aquel a quien crucificaron. Del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Hermanos queridos, esta mención es una mención descomunal para nosotros. Es de terror. Ni siquiera en una película de sangre veríamos eso. ¿Sí? No son charcos de sangre, no son ríos de sangre, es un gran océano de sangre. ¿Sí? Es una piscina de sangre. Los lagares normalmente tenían de altura 40, 45 centímetros, normalmente. Y los más grandes tenían de largo por lo menos 2,5 metros. Un lagar muy grande. Normalmente eran de 1,20 por 45 centímetros de alto. Pero aquí estamos hablando de un gran lagar descomunal. ¿Sí? 1.600 estadios. Son muchos kilómetros. Ahora, no sabemos si esos kilómetros ahí serían lineales. Si son lineales, algunos dicen que habla de todo el territorio de Palestina.
desde Dan hasta Beerseba, es decir, era un lagar que incluía toda la nación. Si habla de metros cuadrados, sería todo el territorio de Jerusalén, que era parte de Judea. Toda la gran ciudad, no solamente urbana, sino rural. Lo que está diciendo aquí la Biblia es, Dios va a tomar venganza. ¿Se acuerdan cuando Jesús bajó ya a la cuesta de Jerusalén para ser crucificado? Dice la Biblia que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén porque era el tiempo y le dijo a sus discípulos en Nazaret, ha llegado la hora. ¿La hora de qué? Aquí también dice, ha llegado la hora. Cuando él dice ha llegado la hora, dice la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y afirmó su rostro para bajar a Jerusalén. Pero cuando iba en la bajada y divisó la ciudad, no sacó la cámara para una selfie o para un video tan hermoso de esa gran ciudad, una de las ciudades antiguas hermosas, una ciudad famosa, sino que dice la Biblia que él lloró mirando la ciudad y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuánto quise juntarlos? Como la gallina junta a sus pollitos, pero no quisiste. Fue un gran clamor, fue un clamor lacónico, aterrador, lúgubre de Jesús sobre Jerusalén. Cualquiera de nosotros diría, mire esa ciudad tan hermosa, ahí voy yo para allá. Esa es mi ciudad, es una ciudad hermosa y vistosa y moderna. Mire los muros, mire los edificios, las montañas. Pero la Biblia dice que Jesús lloró sobre Jerusalén. Y no lloró de dolor, no lloró de compasión, no lloró de depresión, lloró de indignación. Se indignó terriblemente, porque Jerusalén significa la ciudad de Dios. Jerusalén significa ciudad de paz. Y la ciudad de Salem, o la ciudad de paz, ¿qué hizo con los profetas? Los mató. Jerusalén era experta en matar profetas. Jerusalén mataba a todos los que se levantaban a profetizar a favor de Dios. Ahí murió Isaías, Jeremías, Ezequiel, los grandes profetas. Fueron muertos en Jerusalén, los torturaban, los masacraban, los desmembraban. ¿Y qué dijo Jesús bajándose a Jerusalén? Oh, si supieras, ¿recuerdan? Oh, si supieras que este es el tiempo de la visitación. Es decir, es la visita de la venganza. Jesús fue muchas veces a Jerusalén. Por lo menos iba 3 veces al año durante toda su vida. ¿Cuántas veces fue? Muchas. Pero solo una vez lloró viendo la ciudad. Porque dijo, este es el momento de la venganza. Yo no creé esta ciudad para destruirla. Yo no la creé para vengarme, pero ellos se rebelaron y tengo que ser justo. Y tengo que cobrar venganza sobre ellos. La sangre subió hasta los frenos de los caballos. ¿Cuánta sangre habían derramado en esta ciudad contra el pueblo de Dios? Centenares de creyentes habían sido muertos, desde Abel. Y aquí en Apocalipsis dice que se va a cobrar venganza desde la muerte de Abel hasta la última muerte de los justos. Hablaríamos de 6,000 años de historia donde Dios está esperando que las uvas maduren para cobrar venganza. Y ese océano va a ser enorme de sangre. Hermanos, Dios es justo. Nosotros cuando vemos las noticias a veces nos aterramos y nos escandalizamos de hechos tan tenebrosos de injusticia, de maldad, cómo se mata a las personas por deleite, por 5 pesos, se mata simplemente por odio, los desaparecen, los torturan, niños, hombres, mujeres, niños, ancianos, en todas las condiciones hay violencia. Centenares de cifras de personas torturadas y muertas de manera violenta, por cuestiones ideológicas, por cuestiones políticas, por cuestiones de venganzas personales, pero también por razón de su fe. Y nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero aquí nos dice, el Señor viene. Es decir, la venganza llega, Dios va a cobrar. Y va a cobrar venganza y va a sacar a la luz todo lo que han hecho. La pregunta es, ¿por qué hace una mención de que la sangre llega hasta los frenos de los caballos?
Esto es una mención inusual, porque nunca se pisaban las uvas con caballo. No podía triturarse. Los caballos estaban lejos de los lagares y de los viñedos. Los caballos se usaban para otro tipo de procesos, ¿sí? Para la guerra, para el comercio, para imponer la autoridad a los reyes y los gobernantes. Pero aquí unos caballos en unos lagares, eso no existe. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Recuerden que en el capítulo 5 y 6 y 7 de Apocalipsis nos describe unos caballos que vienen del cielo, ¿sí? Del poder y la autoridad de Cristo viniendo a tomar venganza. Pero aquí no está hablando de esos caballos, porque claramente dice que la sangre salpica o alcanza a inundar casi la totalidad de los caballos. Les llega hasta el freno, es decir, hasta el hocico, hasta la trompa de los caballos. Llega la sangre, es decir, casi que se ahogan o se anegan en este río, en este océano de sangre, no de mártires. Esta no es sangre de mártires, esta es sangre de los impíos que están siendo juzgados por parte de Dios a causa de la maldad que ellos han causado contra los creyentes. Los frenos de los caballos puede hacer mención aquí a que los que han liderado la oposición del pueblo de Dios han sido los gobiernos. ¿Quiénes son los más acérrimos enemigos de la verdad del Evangelio? ¿Quiénes son los acérrimos enemigos de la ley de Dios y de sacar las escrituras de los colegios, de las universidades, de los estrados judiciales? ¿Quiénes son los que han sacado a Dios de la legislación? ¿No hemos sido nosotros los ciudadanos? ¿No hemos sido los civiles? ¿Quiénes son los que han intervenido activamente en los dictámenes contra la verdad y contra la vida y que han legitimado injusticias? ¿Quiénes han sido? Los gobernantes, los gobiernos, los militares, los jueces. Por eso nosotros hemos dicho en varias oportunidades que los sistemas de gobierno civil y los sistemas militares de las naciones, incluidos los sistemas judiciales de las naciones, tendrán que responder a Dios. Porque ellos firman todos los días decretos. Y ellos son felices firmando decretos y diciendo promuévase y cúmplase. Pero muchos de esos decretos van contra Dios, contra la vida, contra la integridad de las familias, contra la integridad de los niños, van contra la integridad de la fe, van contra la iglesia. Ellos pueden firmar infinidad de decretos y se pueden promover y cumplir, pero ellos tendrán que presentarse un día. ¿Ante quién? Ante Dios, que los arrojará en el gran lagar, y no es el lagar de los famosos, no es el lagar del premio, no es el lagar de la honra, de los bustos y de los panteones, es el gran lagar de la ira de Dios. Y su sangre llegará hasta los frenos de los caballos. Es decir, ¿a quién incluye estos hechos de justicia? A los que andan en caballo, es decir, a los poderosos. ¿A quién alcanza? ¿A quién cubre? Casi cubre a los caballos, es decir, a los que van en caballo, los reyes, los gobernantes, los poderosos, los que han ocultado, los que han aprobado leyes, los que han hecho correr ríos de sangre en las naciones con determinaciones injustas. A veces a los gobiernos les parece muy fácil dar la orden de invadir una nación. Y cuando invaden una nación, ¿quiénes son los primeros que mueren? Los más indefensos, ¿cierto? Y a veces las naciones simplemente dicen, era necesario, se justificaba. Yo le pregunto, ¿quién justifica la muerte de los inocentes? ¿Qué interés político o económico o militar o de imposición de dominio legitima o justifica la muerte de los inocentes? ¿Hay alguna justificación? No la hay. No hay ninguna justificación para que un país poderoso invada a otro y que ese otro tenga aliados y luego invadan al otro. No hay ninguna justificación. Ustedes saben que hay muchos países en el mundo hoy en día en guerra, pero la principal guerra que ellos tienen ni siquiera es interna, sino son guerras de intereses por armamentos o por reservas de petróleo.
o por territorios donde son útiles para ellos en las fronteras, y eso genera unas grandes violencias, ¿sí? En esos países no solamente hay personas que mueren, y eso trae gran dolor a las familias, sino que también en esos países hay personas que quedan mutiladas, que tienen que de por vida seguir en una silla de ruedas, o sin piernas, o sin ojos, sin brazos. Lo legitima, lo justifica una decisión militar esa realidad. Ustedes y yo sabemos que no hay justificación, pero aunque no haya justificación, los gobiernos lo justifican. Pero nosotros decimos venganza, ven de parte de Dios y trae justicia, aún incluyendo a todos los gobernantes y poderosos que van en caballos. Ahora no andan en caballos, ahora andan en yates, en aviones privados y en carros finísimos, pero son poderosos. En la época antigua andaban en caballos herrados. Ellos también serán puestos en el lagar, y la sangre de esos gobernantes también llegará a acrecentar este río de sangre de injustos e impíos que se rebelaron contra Dios. Y dice que la extensión de ese territorio alcanza 1.600 estadios. Pudiéramos hablar aquí de que alcanza todo el país o toda la nación. Estamos hablando de que la justicia de Dios o la venganza de Dios cubre toda la tierra. Aquí figuradamente está hablando del pueblo de Israel, del cultivo de la viña y la cosecha del vino en la nación. Entonces esa mención, que es una mención inmensa, alcanza a toda la nación. Es decir, todos los injustos de esta nación serán juzgados. No habrá uno que quede impune o que quede oculto. Una de las cosas que piden las víctimas es que haya justicia y que haya reparación y que se sepa la verdad y que salga a la luz los crímenes. Y ustedes saben que nunca saldrán a la luz en esta sociedad, porque nosotros somos expertos en encubrir y en defendernos y en ocultar. A veces ni siquiera sale la verdad de nosotros, porque nosotros somos buenos para encubrir. Hemos aprendido a borrar historiales, hemos aprendido a hacer reinicios y borramos todo. Pero aunque no salga la luz acá, ¿quién lo sabe? Dios. Y nosotros también lo sabemos. Y Dios se encargará de juzgar. Lo que dice aquí es: Dios viene y viene a juzgar. Y viene en caballo blanco y viene con una hoz aguda en su mano para tomar venganza de todos aquellos que se han levantado contra Dios, y ninguno escapará. Esta mención es similar a la mención en la época de Noé, porque en la época de Noé dice la Biblia que Dios protegió a Noé en el arca y su familia, pero luego inundó la tierra. ¿Y se acuerdan cuántos metros subió de inundación del último pico más alto de la tierra? ¿El agua? ¿No recuerdan? Es que da tarea. ¿Sí? Pero cubrió toda la tierra y el pico montañoso más alto subió el agua, de tal manera que todo quedó totalmente inundado. Aquí está hablando de una inundación, pero Dios cobrando venganza. Hermanos queridos, nosotros no nos está permitido vengarnos, no nos corresponde. Tenemos que orar por el impío, predicar el evangelio y suplicar que Dios tenga misericordia. No nos corresponde levantarnos en resistencia contra un gobierno impío. La Biblia dice: oren por los que están en eminencia, oren por los que están en autoridad y piden a Dios fortaleza y resistencia. No resistencia al gobierno, sino que podamos resistir firmes en la verdad del evangelio en medio de las hostilidades y leyes adversas. Pero mientras tanto, ustedes y yo sabemos lo que espera para el impío. El Señor está listo para venir a tomar venganza. Ya la tomó de manera oficial, en el sentido de que cumplió todas las expectativas o prerrogativas del pacto en el Calvario. Y ese gran lagar, que eran las peñas o las cavernas a los alrededores de Jerusalén, donde Jesucristo fue puesto, se constituye en el lagar de la ira de Dios. Porque recuerden que cerca al Calvario o cerca al Gólgota estaba la tumba, muy cerca, unos kilómetros nomás de distancia, donde pusieron a Jesús en la ladera de Jerusalén. Pero eso es lo que está describiendo aquí. Fuera de la ciudad es el lagar. ¿Qué hicieron los que estaban fuera del templo? Pisotearon a Jesús y dijeron: lo logramos, matémoslo. Es un engañador, ¿sí? Es un charlatán,
matémoslo. Y uno de ellos dijeron, y que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros. Y no sabían lo que estaban diciendo. Y realmente eso viene sobre ellos en ese mismo hecho, de manera cumplida, pero de manera perfecta, y la sentencia recaerá sobre cada uno de ellos de forma retributiva en el momento final del juicio. Hermanos queridos, la venganza llega. Hay un dicho que dice que la justicia tarda, pero llega. La justicia no tarda. Nos parece que tarda, pero no tarda. Llega en el momento justo y llega cobrando venganza, es decir, retribuyendo. Esto que está diciendo aquí es terrorífico para los incrédulos, porque dice la Biblia que cuando suceda ellos clamarán a las rocas, cáiganos. Y si les cae, ¿qué les va a pasar? Los tritura, ¿cierto? Pero lo que está diciendo aquí este texto, aunque para ellos es terrorífico, para nosotros este pasaje es esperanzador. Es esperanzador, porque nos muestra que Dios es justo. Y nos muestra que Dios ha sabido cuidar y defender a su pueblo. Y su cultivo o su trigo lo ha reservado para el granero. Y Él se va a gozar en el producto, pero a los incrédulos los va a juzgar severamente. Ningún incrédulo pasará por alto. No dará por inocente al culpable. Nadie podrá justificarse. Aquí podemos justificarnos. Los gobiernos se justifican, se cubren unos con otros, ocultan, hay beneficios, hay prebendas, y ahí todo pasa por alto. Pero ¿cuándo no podrán ocultar nada? Cuando el Señor venga con su voz. Y hermanos queridos, podemos orar como oraban los salmistas, que venga la venganza. Salmos imprecatorios que reclaman justicia, no para satisfacer nuestra expectativa de justicia o de venganza, sino para que Dios sea honrado y para que el nombre de Él sea exaltado. Venganza, ven, ven Señor Jesús. Amado Señor, tu palabra es dura, como dijeron los discípulos, pero es precisa, exacta y santa. Y tu palabra hoy nos recuerda que todo lo que tú nos has dicho desde el comienzo se cumplirá. A veces vemos al impío que crece como laurel verde. A veces vemos la corrupción rampante en el mundo entero. Vemos la inmoralidad, la injusticia que rampea en toda la sociedad y en todos los estamentos de la sociedad. No hay ningún sistema, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, que se salve de esas condiciones de corrupción, de maldad y de perversión, porque la Biblia dice que todos somos malos. Aún los sistemas religiosos, los sistemas eclesiásticos están llenos de maldad, llenos de injusticia, llenos de prostitución, pederastia, pedofilia, abusos. No hay sistema que se salve. Los sistemas judiciales que supondríamos que son más justos están llenos de injusticia. Pero Señor, todo eso será vengado cuando tú vengas. Ya tú viniste y moriste y diste sentencia letal sobre estos estamentos y organismos de maldad, pero llegará el momento en que cada uno recibirá su merecido, y lo que todos merecen es condenación eterna. Nosotros también no escaparemos de ese momento, y nosotros merecemos lo mismo que los incrédulos, porque somos malos y somos injustos, inclementes. Pero gracias sean dadas a ti por Jesucristo, porque estando en el mismo cultivo tú nos separaste y nos constituiste trigo para el granero y trigo valioso. Nosotros tenemos la misma condición de malos e incrédulos, pero nos diste fe, así te plació, así lo quisiste, no por mérito nuestro, sino para que tu nombre y tu gloria sea exaltada y tu justicia y tu misericordia sean evidentes y patentes. No somos mejores que ellos. Merecemos lo mismo, ser triturados contra la peña, ser puestos y hollados contra esos pies refulgentes de bronce bruñido. Pero tu palabra dice que nos escogiste de antes de la fundación del mundo. Nosotros merecemos lo mismo, juicio y condenación.
porque nuestras obras son malas y engañosas. Pero tu palabra dice que a ti te plació por el puro afecto de tu voluntad separarnos para un uso distinto. Alabado sea tu santo nombre, porque pudiendo ser pisoteados y triturados y hollados y exprimidos y machacados contra la peña, nos has puesto en un lugar de honra, y en ese mismo día nos darás una corona de vida y nos dirás: bienvenido al reino eterno en el cual has sido fiel. Señor, y nosotros nos estremecemos cuando escuchamos esa sentencia, porque esa sentencia absolutoria no es meritoria de nuestra parte. No merecemos que nos pongas a la derecha del Padre. No merecemos que nos lleves a la honra y a la gloria contigo. No merecemos. No hay mérito en nosotros, no hay obras buenas en nosotros. Pero si tú lo haces como lo has prometido y lo vas a cumplir, es porque así te plació por la multiforme gracia, por tu infinita compasión y por esa gracia irresistible que has puesto en nuestras conciencias. Cuando tú nos des ese veredicto, ninguno de nosotros podrá celebrar, sino que tendrá que caer de rodillas diciendo: porque tú eres justo y porque tú eres digno y todo te pertenece a ti, no a nosotros, sino a ti la gloria. Señor, honramos tu nombre en esta mañana, porque aunque los impíos merecen esta justicia, nosotros también mereceríamos esa misma justicia, pero tú nos has absuelto por gracia, para tu propia gloria. Y por eso te pedimos que nos perdones, porque somos más responsables y con más conocimiento, y porque no tenemos excusa, pero aún así pecamos de forma deliberada. Ten misericordia, por favor, perdónanos y ayúdanos y auxílianos y detén nuestro pie de caer y nuestras manos de obrar mal. Señor, y cuando caemos, por favor, levántanos, Señor, y que tu Espíritu nos redarguya y tu palabra nos constriña, para que te temamos a ti, porque el fin del hombre es temer a Dios y vivir para ti. Gracias por tu palabra y por tu venganza. Ven, Señor Jesús, venganza, ven, justicia, ven sobre esta tierra, porque no aguantamos más la injusticia de esta sociedad. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.